UCB Radio presenta Zoom a la actualidad, una visión de los temas más relevantes de la coyuntura internacional y su impacto en Chile y nuestra región, con invitados especiales. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich. Buenas tardes. Partimos el 7º episodio del ciclo de conversaciones Zoom a la actualidad internacional, una mirada al mundo desde Valparaíso, a través de la señal de UCB Radio en el 103.5 en la región de Valparaíso y también en internet en la página web www.ucbradio.cl. Semana a semana analizamos los principales acontecimientos ocurridos en el mundo, haciendo una lectura desde América Latina, Chile y Valparaíso. El programa es realizado de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión y el programa de Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB. En esta 7ª edición, analizaremos cómo reinventar las fuentes del conocimiento en este contexto de pandemia. Hoy contamos con la participación de los directores de Relaciones Internacionales de 2 universidades, Marcos Avilés y Anouk Vandenberg. Marcos Avilés es abogado y director de Relaciones Internacionales de la PUCB, con una amplia experiencia en los ámbitos de cooperación académica internacional y movilidad estudiantil. Desde 2013 es el director de LEON Chile, red de instituciones de educación superior, compuesta por más de 20 instituciones con el objetivo de potenciar la internacionalización de la oferta académica de Chile y de promocionar al país como un destino para estudiantes internacionales. Anouk Vandenberg es magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en Relaciones Internacionales con enfoque en América Latina. Posee más de 9 años de experiencia en procesos de fortalecimiento de la internacionalización de la educación superior en Chile, donde se ha especializado en el desarrollo de estrategias para la cooperación internacional, la internacionalización en casa y la movilidad internacional. Actualmente se desempeña como directora de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias en la Universidad de Santiago de Chile y desde enero preside la Comisión de Internacionalización del Consejo de Rectores de Chile. Como es habitual, antes de la entrevista, el profesor Juan Pablo Glasinovich compartirá con nosotros una breve síntesis semanal de los principales acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Te escuchamos, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Bienvenido a nuestros invitados de hoy y un saludo a todos los auditores y auditoras y especialmente un mensaje de ánimo en esta cuarentena en que estamos todos sometidos para que tengamos ánimo, salgamos adelante. Infórmate en Zoom a la actualidad en UCB Radio. Partimos como siempre en nuestra revisión semanal por nuestra región, América Latina, Perú. Sabemos que dentro de toda la incertidumbre que hay en el escenario político peruano, los resultados, como lo habíamos reseñado la vez anterior, fueron sorpresivos, con el triunfo en primera vuelta de Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y ahora ya hemos iniciado la campaña para la segunda vuelta que tendrá lugar el 6 de junio, donde obviamente cada una de las alternativas está tratando de mover sus fichas y posicionarse de la mejor manera posible. Ya hay movidas importantes. El escritor premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, que ha sido un furibundo antifujimorista en toda su carrera, él perdió contra Alberto Fujimori y desde entonces ha estado en contra de él, llamó a votar por Keiko Fujimori como el mal menor frente a Castillo, diciendo literalmente que votar por Castillo era quizá la última vez que se iba a votar. La encuestadora Ipsos, que fue la que anticipó a boca de urna que iba a salir Castillo con Keiko Fujimori, sacó su primera proyección el domingo. Y la pregunta era, si las elecciones fueran al día siguiente, el lunes, ¿cuáles serían los resultados? Bueno, 42% de los encuestados dijeron que votarían por Castillo, 31% lo harían por Fujimori, 16% blanco, 11% se declara indeciso. Según esta misma encuesta, Castillo sacaría solo el 26% de los votos en Lima frente al 43% de Fujimori. Si tomamos al país fuera de Lima, todo el país, la situación se revierte y Castillo tendría un 51% frente al 24% de Fujimori. Aunque restan varias semanas, bueno, la carrera está al rojo vivo, por cuál será la opción ganadora. Cuba, la semana pasada también dio un paso simbólico al renunciar Raúl Castro a la jefatura del Partido Comunista a sus 89 años. Simbólicamente es la primera vez que los Castro se desvinculan, al menos formalmente, del gobierno de la isla. Habrá que ver cómo
la nueva generación que toma el relevo se comporta. No es de esperar en el corto plazo, al menos bajo la presidencia de Díaz-Canel, quien a su vez asumió la jefatura del Partido Comunista, cambios relevantes. Lo que sí es que la isla vive una situación económica crítica ante el recrudecimiento de las sanciones de Trump, y también por cuanto el turismo siempre ha sido la primera fuente de ingreso, y obviamente por la pandemia ha mermado mucho y las condiciones de vida son muy dificultosas para la población. Por lo tanto, Díaz-Canel y su generación tendrán que lidiar con la alternativa entre liberalizar la economía y con la posibilidad de perder algo de control político, frente a mantener el control político y la economía totalmente estatizada. En Brasil, la Corte Suprema ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, exonerando al expresidente Lula de todas sus condenas por el caso Lava Jato por incompetencia del tribunal que lo condenó. Con esto, Da Silva recupera sus derechos ciudadanos y podría presentarse a las elecciones del 2022. ¿Qué ha pasado en el resto del mundo? Bueno, lamentablemente, de acuerdo a recuentos de la Universidad Johns Hopkins, ya van al menos 3 millones de muertos por COVID en el mundo. Según esta misma universidad, el primer millón se habría alcanzado a los 9 meses desde que se inició la pandemia, el segundo a los 4 meses, y ya con menos de 3 meses es el tercer millón. Esto va aumentando la velocidad a medida que se va expandiendo la enfermedad. Lamentablemente para nuestra región encabezamos el ranking de muertes con 28% del total mundial, siendo que tenemos una población del 8%. Ya por el lado de la esperanza se ha generado el primer billón de dosis de vacuna, pero las restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de ciertos insumos considerados estratégicos en el ámbito farmacéutico están entravando seriamente la continuidad y el ritmo de la producción de vacunas en otras partes del mundo, en particular en India, que podría parar su producción ante la falta de insumos para las mismas de parte de Estados Unidos. Por lo tanto, si la administración Biden no toma decisiones urgentes, esto podría entrabar la producción de vacunas y sería un contrasentido justamente con la política declarada de Biden de contribuir a la salud mundial con las vacunas, además estando Estados Unidos cubierto con la producción interna. En Estados Unidos también un anuncio muy relevante: Biden anunció el retiro definitivo de las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 1 de mayo. Estas tropas estaban presentes en ese país desde el 2001 y llegaron a alcanzar 100.000 soldados en el peor momento. Actualmente quedan 2.500 efectivos y ya se había procedido a un retiro cuando Trump, junto con el gobierno afgano y los talibanes, alcanzaron un acuerdo de retirada de tropas a cambio de que los talibanes cesaran en sus acciones contra el gobierno. Esto crea, por supuesto, la duda de si el gobierno afgano podrá resistir una eventual escalada de hostilidades de los talibanes sin apoyo en terreno de tropas extranjeras, por cuanto también la OTAN anunció también su completo retiro. Afganistán ya no es una pieza clave en el mapa estratégico de Estados Unidos y prefiere concentrar su energía en otros lugares, particularmente en el Pacífico, para hacer frente a la amenaza de China. Biden también se reunió la semana pasada con el primer ministro japonés Suga Yoshihide y ambos declararon su férrea unidad frente a lo que perciben como la creciente agresividad china. Japón anunció en esta cumbre también su incremento sideral en materia de gasto de defensa, que ya va en 52 billones para el 2021. En Rusia, el opositor Navalny estaría en un crítico estado en función de su duro régimen carcelario, además de una huelga de hambre, poniendo su vida en peligro inminente, ante lo cual tanto la Unión Europea como Estados Unidos han dicho que de morir esto acarrearía consecuencias para el régimen de Putin. En Europa, el mundo del fútbol ha sido revolucionado con la propuesta de los clubes europeos más poderosos de formar una Superliga. Esto está generando todo un problema y que pone en el tapete la siempre contradictoria y difícil relación entre los hinchas y las comunidades por un lado y los dueños y capitalistas de clubes por otros. Sería. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por el análisis internacional. Bueno, primero saludar a los invitados que tenemos hoy día, a Marcos, Yanut. Primero saber cómo están. Muy bien, gracias, Juan Pablo. Bien, todo bien, un saludo a todos.
Empezamos con Anouk, una consulta. Según estimaciones de la UNESCO, más de 1.500 millones de estudiantes de 165 países no han podido asistir a los lugares donde se forman por el impacto de la pandemia del COVID. ¿Cuál cree usted que es el desafío más grande que enfrentan las universidades latinoamericanas para seguir avanzando en materia internacional? Uy, pero la pregunta fácil que me pone. Hay múltiples desafíos, pero yo creo que sí hay un tema general a nivel macro en Latinoamérica, tiene que ver con el aseguramiento de la calidad y el acceso. Creo que son dos temas que son transversales, que lo vemos en Chile, en otros países de la región, pero claro, hay diferencias abismantes dentro de la región como tal en estos dos temas, en que el primer desafío fue cómo transformamos la docencia presencial hacia un ambiente virtual y cómo asegurar el acceso de nuestros estudiantes en la situación que sea que ellos estén a esta docencia virtual, ya que, bueno, por suerte en Chile la conectividad de la población total es bastante alto. Sin embargo, eso no es similar en países con secciones más remotas, como las Amazonias, e incluso en países como Ecuador y Perú, que tienen ciudades mucho más modernizadas y aún así no tienen una cobertura tan amplia como en Chile, por ejemplo. Y en ese sentido, localmente tenemos la suerte de contar con eso, además de un muy buen sistema de aseguramiento de la calidad. Pero claro, nos puso esos nuevos desafíos de cómo virtualizamos y cómo no perdemos, digamos, los propósitos de los perfiles de egreso, los resultados de aprendizaje, cómo cuidamos el acceso por un lado y también la calidad de lo que estamos transmitiendo para que los futuros estudiantes que egresan de estas carreras, que ya pasan más de un año en su formación digital, tengan un título en la mano y que tenga el mismo valor, y cómo aseguramos sobre todo los empleadores futuros que eso efectivamente siga teniendo el mismo valor. Tanto para los estudiantes como los empleadores es un factor clave de cuidar la misma excelencia académica y la reputación que tenemos como instituciones de educación superior en ese sentido, y que es un trabajo que tanto a través de la plataforma Learn Chile como del Consejo de Rectores de Chile hemos tratado de resguardar y de promover, digamos, y abogar por ello ante los ministerios y las instituciones internacionales de aseguramiento de calidad. Marco, en esta misma línea, ¿cuál crees tú que es el principal desafío que tienen las universidades, y sobre todo las universidades de regiones, como el caso de la Católica de Valparaíso, para enfrentar a la pandemia y continuar con la internacionalización de la educación superior? Sí, mira, Anouk bien decía, yo creo que la palabra incluso que debemos utilizar ya con una visión positiva es desafío. Y como instituciones de educación superior, como universidades, centros de generación de conocimiento, estos desafíos que son parte de las dificultades que impone la pandemia tienen que dar paso a soluciones creativas y que echen mano a recursos que normalmente tenemos a la vista, pero que no nos imaginamos que pueden contribuir tan decididamente a mejorar ante esta situación. Yo pensaba pienso más bien que ha habido dos momentos, claramente. Un primer momento que ha sido, tal como describe Anouk, que tuvimos que pasar a la virtualidad casi en su totalidad. En Chile el 100% de las universidades, me atrevo a decir, instituciones de educación superior, pasaron de un régimen presencial a un régimen totalmente en línea, con estas situaciones donde las universidades han tenido que concurrir al apoyo de sus estudiantes para facilitar y procurar la conectividad, eso dándole un soporte, muchas veces con recursos propios de las mismas instituciones, pero que ha sido fundamental para que el acceso no se vea mermado. Eso fue el año pasado, naturalmente, cuando comenzó la emergencia, y a poco andar tuvimos que adaptarnos a estos modelos. Y esto ha tenido un impacto en internacionalización bien interesante, en términos de que, naturalmente, al cerrarse las fronteras y al tratar de mantenernos aislados, la movilidad presencial o física se ha visto 100% prácticamente cancelada y permanece así en muchas partes del mundo, y en Chile por supuesto también. Pero al mismo tiempo, una vez que ha pasado el primer momento, y a eso me refiero con esta distinción entre situaciones iniciales y una que se deriva con el tiempo, es que la internacionalización ha buscado su propio curso. Es como, si me permite la analogía, un río que se va encauzando con la fuerza de la urgencia, en la medida que nosotros hoy día podemos ampliar, incluso tener acciones de vinculación internacional para un mayor número de estudiantes, incluso en los niveles de pregrado.
No son pocas las universidades chilenas que, por razones de su posición regional, por su tamaño, antes de la pandemia tenían un alcance más limitado en cuanto al número de estudiantes que podían hacer un intercambio, por ejemplo, fuera de Chile. Esto naturalmente es la situación óptima, poder viajar, poder tener esta experiencia que combina el crecimiento personal, el crecimiento intelectual, académico, con la experiencia de vivir en otro lugar, tanto los que vienen a Chile como los que salen de Chile. Pero la misma virtualidad nos ha dado lugar a poder trabajar con nuevas metodologías, poder tener un alcance mayor incluso, hacer que se encuentren en un aula virtual, de manera sincrónica o no, alumnos de diferentes partes bajo una currícula común en algunos casos, con metodologías compartidas, incorporando lo que se ha llamado el trabajo colaborativo. Y el desafío del trabajo colaborativo es que, pese a no poder encontrarte personalmente, tienda a la práctica. Entonces es bien interesante cómo la educación ha ido adoptando y adaptando metodologías, como la metodología COIL, que es el trabajo colaborativo internacional en línea, para poder ampliar la base de impacto de esta, entre comillas, movilidad virtual o en una relación de género-especie. Yo te diría que en eso estamos empeñados, en levantar capacidades para este tipo de formatos, y también un desafío muy interesante que sería para un tercer momento es cómo lo proyectamos más allá de esta propia pandemia, que no sabemos cuándo van a terminar en sus efectos. Así que hay un interesante camino aún por recorrer. Interesante. Sí, bueno, no sé si ustedes, pero a mí por lo menos la música ha sido una compañía súper importante en esta pandemia, así que ahora también vamos a escuchar un poco de música para ir después retomando el tema internacional. Bueno, hoy día vamos a escuchar solo canciones vinculadas al intercambio estudiantil internacional. Vamos a partir con la canción The Look del dúo sueco Roxette. La historia es que un joven norteamericano estuvo realizando estudios de intercambio en Suecia y llegó con el disco a Estados Unidos, y bueno, después todos sabemos que fue un éxito en las radios de Minneapolis, llegando al número 1 en 1989. Hoy día vamos a escuchar al dúo sueco Roxette con The Look y volvemos en unos minutos a Zoom a la actualidad internacional. Estás en Zoom a la actualidad. Noticias de Chile y el mundo en Zoom a la actualidad. Volvemos a Zoom a la actualidad internacional por UCB Radio. Juan Pablo, tú tenías una pregunta. Sí, para Anuk. En esta pandemia, lo mencionamos, hay una gran asimetría en general, tanto adentro de los países como entre países, y un porcentaje importante de los estudiantes y de los profesores no cuenta con el acceso adecuado para impartir sus cátedras, llámese internet u otro tipo de estructura. ¿Han podido conversar con instituciones, universidades de otros países de la región de cuál es el panorama y cómo se han enfrentado estos problemas prácticos, y si han salido cosas como imaginativas que eventualmente pudieran extrapolarse o adaptarse a nuestro país? Sí, efectivamente. O sea, hay casos muy extremos. Yo personalmente conozco algunos en Brasil que estuvieron más aislados y que lamentablemente, y en Bolivia también, que tuvieron que lamentablemente el semestre pasado, o sea, el año pasado, durante al menos un semestre, pausar la docencia completo. Y por completo significa que hubo efectivamente un semestre que se perdió, casi un año que se perdió en algunas universidades, porque no pudieron garantizar el acceso de sus alumnos, sobre todo, a las clases virtuales. Y eso claramente, por un lado, dependerá de un esfuerzo presupuestario que hacen las instituciones y los gobiernos también de recompensar, de entregar, digamos, becas de accesibilidad, y cuál es, digamos, la capacidad de respuesta en ese sentido, que claramente ha sido diferente en los distintos países y regiones también. Por suerte, en este caso, como bien decía Marcos hace un instante, creo que al menos en el caso de Chile hubo una respuesta casi inmediata al respecto, y más que un desafío, claramente se ha transformado en una oportunidad, donde ahora, de hecho hoy en día yo me atrevo a decir que la internacionalización está mucho más al alcance de una población mucho mayor de nuestras universidades que antes de la pandemia. Y eso para nosotros ha sido muy beneficioso como gestores de la internacionalización y promotores como tal, de democratizar y hacer más inclusivo la internacionalización como tal, ya que, bueno, digamos, al menos a nivel de Chile, yo sé que el promedio más o menos de movilidad estudiantil por la matrícula total es un 1%.
Es decir, el 99% de los estudiantes nunca tiene la oportunidad o el momento o por la razón que fuera de salir de Chile, de hacer una movilidad internacional. Y esas son cifras que antes de la pandemia incluso son abismantes, digamos, en cuanto al acceso a una formación global que se requiere hoy en día, no solamente como estudiante si quieres irte a trabajar al extranjero, sino que cómo te preparas a un mercado multicultural, internacional, interconectado, globalizado finalmente, y por ende es tan importante y nos ha ayudado en ese sentido fortalecer la internacionalización en estos espacios, también haciendo un reconocimiento tremendo a los profesores y docentes que digitalizaron sus cursos, ya que, como bien dice Marcos, con estas metodologías pedagógicas, como por ejemplo los proyectos colaborativos en línea, nos permiten decirle a los docentes el tremendo esfuerzo que usted ha hecho para digitalizar su curso no va a quedar ahí, o sea, no decir que volvamos a la presencialidad y se pierde ese esfuerzo, sino que la queremos transformar y aprovechar finalmente para ese recurso, transformarlo en una forma de llevar las relaciones internacionales de manera sustentable en el tiempo, de aprovechar los medios virtuales para bajar esa barrera que muchas veces es económica, también territorial, porque efectivamente, como decía Marcos, las regiones, el acceso tanto de salida de estudiantes como sobre todo la entrada, suele quedarse pegado en el centro, en Santiago. Entonces, esa oportunidad creo que es única históricamente y nunca se ha visto, digamos, una ventana tan abierta para realmente posicionar a Chile y todas sus regiones como tal, como también ha pasado en otros países en la región, de poder sumarse a estas nuevas oportunidades, como también lamentablemente, como menciona Juan Pablo, algunos ahí quedan fuera por problemas de infraestructura, de conectividad, y ahí creo que se revela justamente las diferencias, o sea, las diferentes formas de enfrentar los desafíos y las oportunidades que cada uno tiene, que es muy lamentable ver en algunos casos que efectivamente significa que se pierde, por ejemplo, un semestre o que se puede perder un año, pero también por suerte se ha visto que algunas instituciones y el gobierno han podido tomar la oportunidad de transformarlo en una herramienta que no sirva solamente en el corto o mediano plazo, sino que se transforme en una política y estrategia de internacionalización a largo plazo. Y esa, digamos, es nuestra intención para hacer más inclusivo la internacionalización. Súper. Sí, en esta misma línea, bueno, obviamente todos sabemos que la internacionalización de la educación superior otorga una serie de ventajas a los estudiantes, obviamente que es importante que lo puedan percibir. En esta misma línea me gustaría preguntarle a Marcos sobre Learn Chile, que nos contara cómo ha sido esta experiencia de difusión universitaria para dar a conocer las bondades de estudiar en Chile, cómo surgió este proyecto y cómo han abordado el actual contexto de pandemia y cierre de fronteras. Mira, Learn Chile es como tú bien dijiste, es un proyecto, y eso es bien interesante porque de inmediato tiene una vocación dinámica de consecución de objetivos y que está asociado principalmente al propósito que le dio origen el año 2013, a partir de un trabajo conjunto entre instituciones de educación superior y ProChile. ProChile, tú sabes que es la agencia de exportaciones chilena de la Cancillería, y ellos tienen una línea de marcas sectoriales para diferentes sectores productivos, por llamarlo de alguna manera, que dan lugar a servicios y productos exportables. Y la consideración de la educación superior como un servicio exportable es bien interesante, surge ya de las rondas del GATT. Por lo tanto, hay una consideración global respecto de una exportación de un servicio que es particular en tanto se exporta dentro de tu propio territorio, ¿ya? Se ejecuta el servicio dentro de tu propio territorio y el consumidor viene a tu territorio para poder cursar estos estudios y ser servido, como se dice, por las instituciones de educación superior. En el año 2013 surge a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, le correspondió coordinar, yo diría que tiene un rol de coordinación del grupo de universidades e instituciones de educación superior, en la medida que todas estábamos de acuerdo en que el propósito es hacer a Chile más visible y más atractivo dentro del concierto mundial y prioritariamente latinoamericano, como país para atraer más estudiantes internacionales ya a nuestro territorio, con todos los encadenamientos virtuosos que puede esto tener,
como ustedes ya pueden imaginar, dentro de las economías locales. Por eso es tan importante cuando ustedes puntualizan las características de las regiones dentro de este tipo de dinámicas, donde las instituciones de educación superior chilenas son verdaderos polos de desarrollo. En algunas regiones, ciertas instituciones, universidades son el empleador más grande, por ejemplo, dentro de una provincia o una región. Eso, que es anexo al core de cada institución, genera un impacto muy relevante para la propia realidad regional. Bueno, teniendo todos estos elementos a la vista, el trabajo ha sido de posicionamiento de la educación superior en el exterior, como decía, para darle mayor visibilidad, pero naturalmente no basta con posicionar tu atractivo como país, que ya lo tenemos, en términos turísticos, culturales, que siempre se destaca, sino que también tienes que tener un sustrato de calidad importante, como lo decía acá Anuc. La calidad de las instituciones, de sus programas, es muy relevante para finalmente diferenciarte de lo que ofrecen otros países que están en la región y que nosotros consideramos en algunos casos como, comillas, competidores directos. Desde el año 2013, como digo, enfrentamos este desafío, asumimos esta tarea con participaciones en ferias internacionales, por ejemplo, organizando nuestros propios eventos de difusión en países latinoamericanos, especialmente para el segmento de posgrado, donde las instituciones chilenas ranquean muy bien y tienen una visibilidad y preferencia bastante alta desde otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, han sido años bien intensos de instalar lo que es la marca Learn Chile, su imagen, sus actividades, su estrategia. Y por supuesto que viene este año 2019-2020, donde viene este remesón que constituye la pandemia, y donde por una parte, una cuestión operativa de gestión, las actividades no se pueden hacer presencialmente, sin perjuicio de que hay una línea permanente de trabajo virtual, porque nuestro público final son jóvenes que se mueven cotidianamente, antes de la pandemia y desde siempre, en un entorno de nativo digital. Por lo tanto, ya teníamos un desarrollo en ese aspecto, pero también nos movemos en actividades presenciales, como los que mencionaba antes, ferias con público final o ferias o conferencias globales que son de alto alcance. Por lo tanto, tuvimos que tornar la estrategia hacia lo virtual más intensamente, generar también capacidades para desarrollar nuevas metodologías ya dentro de las instituciones, a propósito de lo que hablábamos antes, de cómo aprovechar la oportunidad para que los programas se impartan virtualmente, y pasar a imaginarnos un futuro en que vamos a tener probablemente alta presencia de lo que llamamos formatos híbridos, donde probablemente vamos a tener segmentos del año donde vamos a brindar cursos en línea o programas en línea, y en algún otro momento esos mismos estudiantes podrán venir al país a completarlos, a terminarlos, desarrollar fases más prácticas. Por lo tanto, ha sido ese el foco en el que hemos estado trabajando en este último año, participando y creando nuevas iniciativas internacionales. Creamos, junto con las redes para la internacionalización de las instituciones de educación superior de Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México, creamos un espacio de cooperación que no existía, que se llama INILAT, que es justamente esta iniciativa latinoamericana para la internacionalización. Por lo tanto, Learn Chile lo que ha tratado de hacer es no perder ese posicionamiento, liderar la gestión, pero con un liderazgo abierto para que podamos mantener esta imagen de un país que propone y que coopera en este último año en particular. Esa ha sido un poco la estrategia. Interesante desafío, me imagino que no es fácil en estos días que estamos viviendo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos minutos a Zoom a la actualidad internacional por UCB Radio. Nos separamos brevemente. Ya vuelve Zoom a la actualidad. Estamos de vuelta con las noticias más importantes en Zoom a la actualidad. Volvemos a Zoom a la actualidad internacional por UCB Radio. Sí, quisiera preguntarle a Anuc, que tiene la experiencia de haber estudiado en el extranjero y estar trabajando en universidades en Chile. ¿Cuál es su visión sobre el sistema universitario chileno, sus fortalezas, debilidades? ¿Qué le ha llamado la atención, digamos, de cómo se desarrolla la academia y el sistema universitario chileno? Bueno, en verdad, de muy alto nivel, para ser bien sincero y directo. Yo efectivamente tengo mi formación de pregrado y todo lo anterior en Holanda.
y yo hice mi magíster acá en Chile, en la Católica de Santiago en este caso. He hecho varios diplomados también en la Chile, estuve un tiempo en la Diego Portales, y bueno, trabajo hoy en día en la Universidad de Santiago, y colaboro mucho a través del Consejo de Rectores con muchas universidades en Chile y también somos parte de en Chile. Así que debo decir que tanto desde mi punto de vista personal, que es un poco más la pregunta en ese sentido, mi experiencia ha sido súper enriquecedor y de muy alta calidad, digamos, la calidad educativa que he encontrado yo, donde claramente, al menos mi formación académica ha sido igual en las universidades chilenas mejor ranqueada en este sentido. Aún así, en la discusión constante, yo veo un interés muy importante de parte de toda la academia chilena de siempre buscar algo mejor, de preocuparse por el estándar de calidad, la discusión a nivel nacional también, que está sucediendo en cuanto al Consejo Nacional de Acreditación. Nosotros en la Universidad de Santiago hace poco pasamos por el proceso de acreditación, y es muy robusto, o sea, tiene, digamos, indicadores de calidad de revisión de pares, internacionales también, que cumplen, digamos, y que demuestran un interés importante de parte del gobierno de Chile de buscar, digamos, siempre parámetros y siempre estar comparándose con el otro. Aún así, debo decir que Chile también ingresó hace ya varios años como país OCDE, y ahí sí tengo mis críticas constructivas, para decirlo de la manera más diplomática posible, en que creo que a veces Chile se siente, digamos, dentro de la región y a veces se le olvidan sus vecinos. En el sentido de que Chile sí está muy avanzado en ciertas temáticas, pero hay también una experiencia y enriquecimiento disponible en la región América Latina como tal, que creo que es súper importante rescatar a veces, más allá de mirar siempre hacia Europa. Y en ese sentido creo que hay ciertos sectores de Chile donde hay una referencia demasiado fuerte hacia cierto lado de la historia, o hacia ciertos países, y se olvida, digamos, la cooperación que se pudiera dar a nivel regional. Y por ende me parece súper interesante ver que justamente en esta crisis, lo que yo al menos he visto desde mi rol como más profesional ya en la USACH, que justamente se ha dado la oportunidad y el acercamiento más intensivo con los pares internacionales a nivel regional. Como estamos viviendo, digamos, situaciones similares y enfrentando desafíos muy similares también, como latinos en este caso, creo que hubo un poco más de inflexión en ese punto, aún así cuando, nuevamente igual, también fuera de la región, Chile ha sido muy destacado en todo el desarrollo de las vacunas, la recepción o sea, la respuesta ante la crisis como tal, aún teniendo los desafíos que tenemos. Hay una interesante balanza ahí entre no perder, digamos, la identidad latinoamericana, y siempre buscar algo mejor y mirar hacia afuera, que está súper bien, pero hay un balance que a veces se pierde, y que creo que hay que cuidar bastante bien, porque sigue siendo, digamos, Chile tiene una identidad propia súper importante y rica en cuanto a lo multicultural y multifacético que tiene, pero también tiene un aporte que hacer y recibir también de algunos pares. Nosotros, de hecho, lo estamos viendo. Algunas de las metodologías que apenas nosotros estamos aplicando pedagógicamente en Chile ahora con los proyectos colaborativos, lleva más de 10 años haciéndolo en Colombia y México, y nos dimos cuenta apenas ahora. Entonces mi pregunta es, ¿por qué nuevamente ahora estamos viendo efectivamente a Estados Unidos y a Europa si en la región ya está siendo desarrollado hace más de 10 años? Esos son temas que se van relevando justamente en estas situaciones de crisis, que creo que es importante rescatarlo, y concientizarnos acerca de eso, buscando más la colaboración cercana. A veces no es necesario mirar tan lejos, y justamente también apoyar ese liderazgo regional y destacarlo a nivel internacional, porque hay mucho conocimiento que se puede aprovechar mejor. Marcos, aunque ha bajado la movilidad física de los estudiantes internacionales, los convenios o alianzas con otras universidades en el extranjero se mantienen. ¿Cómo se puede mantener la cooperación académica internacional en este complejo contexto? Mira, ahí yo siempre hago una especie de caricatura, pero en el buen sentido, reduciendo lo que para mí significa internacionalización. Internacionalización, por supuesto, tiene un concepto en sí mismo propio, pero para mí internacionalización significa gestión, una intensa gestión de vinculación internacional para alcanzar ciertos objetivos transversales dentro de las instituciones. Y esa gestión yo te diría que se ha intensificado a pesar de que no nos podemos mover de nuestras casas, en muchos casos de nuestros países, para encontrarnos con nuestros socios internacionales,
y con la dificultad que tiene además generar nuevas alianzas en unas circunstancias como las que estamos viviendo. Naturalmente, cuando tú ya tienes un portfolio de vinculaciones internacionales robusto, se te hace más fácil poder en estos tiempos cultivarlo, poder mantenerlo, generar nuevos programas, iniciativas, porque estamos en un momento de mucha efervescencia creativa a propósito de las necesidades que existen por sustituir esta falta de contacto personal. Yo creo que eso es real, nos pasa muchas veces. La dificultad está en el origen, en muchos casos, de relaciones nuevas, y ahí estamos trabajando como plataformas, en el Consejo de Rectores, en Learn Chile, buscando generar encuentros, por ejemplo, con nuevos países, entre comillas nuevos, porque estamos reconociendo a estructuras que son semejantes a nuestros grupos. En Costa Rica, por ejemplo, estamos trabajando con Global Edu, que es un consorcio de instituciones de educación superior, que ellos son privados, pero con los cuales muchas instituciones chilenas ya tienen algún vínculo y otras no lo tienen. Entonces la idea es propiciar encuentros para renovar esos vínculos, ampliarlos y en muchos casos crearlos desde cero. Creo que compartimos con los colegas, hemos conversado esto, que está justamente ahí el mayor desafío, en la chispa que detone una nueva relación, un nuevo proyecto, y ahí las estructuras tienen que trabajar decididamente para eso. O sea, el Learn Chile, el Consejo de Rectores, la cooperación alemana, por ejemplo, el DAD está lanzando proyectos, está propiciándolos. El Erasmus como gran programa que ya ni siquiera es un programa que no diga europeo, es casi un programa global, por lo que propicia, también está empujando en esa dirección, porque tenemos el gran riesgo de quedarnos con lo que tenemos y encerrarnos un poco, o bien propiciar estos encuentros, como yo digo, generar, al final lo que se necesita es generar espacios de confianza para que podamos proyectar el trabajo. En eso estamos, con todas las dificultades que el momento nos depara, pero en eso hemos estado, como decía al comienzo, en esta definición reduccionista de la gestión. Se ha intensificado mucho la gestión y por supuesto estos mecanismos de pantalla, como digo yo, a través de los que nos comunicamos, con sus pros y sus contras, han beneficiado que nos podamos también encontrar con socios que están muy lejos en muchos casos. Sobre eso mismo te iba a preguntar, porque antiguamente, o sea, antes de la pandemia más bien, para poder hacer muchas veces convenios o intercambios, había que viajar, ¿cierto?, a los países, y ahora con estas tecnologías uno puede, por Zoom, digamos, o por correo electrónico, poder agendar encuentros. De alguna manera la pandemia ha simplificado algunos encuentros que a lo mejor antes por temas de recursos, de viaje, era más complicado hacerlo. Sí, bueno, en la operativa de la mecánica que se da en ese tipo de situaciones, por cierto que sí. Tenemos mucha expectativa de que esta pandemia en algún momento va a aflojar y que vamos a volver a retomar estas rutinas que beneficiaron tanto históricamente a la internacionalización, pero también es verdad que se facilita el encuentro y se reducen los costos sustancialmente en la medida que podemos utilizar estas tecnologías. Yo te diría que va a decantar finalmente, a la expectativa por lo menos, que decante en versiones híbridas de este tipo de relacionamiento, porque naturalmente estos modos de conexión conllevan un agotamiento, sobre todo después de un tiempo tan prolongado como el que hemos estado viviendo en estas circunstancias, y la reacción natural en la medida que los países transiten hacia una cierta normalización va a ser retomar las costumbres de tomar un avión, de viajar o de conectarse con otros personalmente y volver a encontrarse, que yo creo que es una intención y una intuición natural dentro del desarrollo humano normal. En el aspecto profesional, por cierto que las tecnologías van a permanecer y vamos a basarnos muchas veces en ello, quizás reservando para grandes eventos o encuentros que conciten más concurrencia el desplazamiento físico. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar nuevamente música aquí en Zoom a la Actualidad Internacional. Hoy día estamos escuchando música relacionada al intercambio estudiantil. Bueno, cada estudiante que viaja, ¿cierto?, a otro país vive una experiencia única y obviamente esto es un sueño para muchos estudiantes que han podido lograrlo. Hoy vamos a escuchar A Head Full of Dreams del grupo británico Coldplay y volvemos en unos minutos a Zoom a la Actualidad Internacional. Noticias de Chile y el mundo en Zoom a la Actualidad. Estás en Zoom a la Actualidad. Volvemos a Zoom a la Actualidad Internacional por UCB Radio. Anouk, una consulta para ti.
¿Cuál crees tú que es la principal enseñanza que nos está dejando la virtualidad a la hora de formar un estudiante universitario, considerando que muchos programas de posgrado, por ejemplo, en el futuro van a tener que avanzar hacia un sistema online o híbrido? Yo creo que, bueno, hemos comentado anteriormente que el tema de la inclusión se ha visibilizado mucho de la internacionalización por los medios virtuales, pero claramente cambia un poco el perfil también, o sea, en sí la competencia digital del estudiante va a aumentar. Yo creo que también es una actualización en buenas cuentas de los profesores en ese sentido de ponernos al día con las nuevas generaciones, porque hay una generación también, una brecha ahí digital que existía antes, que yo creo que estamos achicando en este momento y que nos va a permitir prepararnos mejor, digamos, para prepararlos a ellos para sus futuros laborales finalmente. Y claramente, bueno, como te dices, a nivel de educación continua, lo que son los postítulos, diplomados, sobre todo la gente que trabaja, que toma estas formaciones ya fuera de sus horarios laborales, les abre un mundo nuevo que ojalá en su futuro más híbrido, como dice Marco, y yo también tengo la esperanza de que eso siga persistiendo y que abre un mundo que puede seguir conviviendo después de esto, a pesar de que efectivamente esta es también una demanda en este momento, pero por la sobreexigencia y por la sobrecarga de las interacciones virtuales que estamos teniendo en este momento. Entonces, cuando se logre volver a encontrar ese balance, las ganancias para los estudiantes creo que finalmente van a ser eso, tener un perfil con habilidades digitales y interculturales gracias a las conectividades virtuales a nivel internacional mayores y una preparación, digamos, al mercado laboral, ojalá más acorde a lo que se necesita, que creo que es como el principal objetivo de nuestro programa educativo finalmente. Y claro, en cuanto a la investigación, creo que es un elemento que tal vez no lo hemos tocado tanto, pero sí es importante mencionarlo. Ha sido bien complejo. Nosotros al menos, puedo hablar en este sentido de parte de la USACH, pero también lo he visto en otras universidades del Consejo, cómo mantener activas las redes de investigación y cómo seguir avanzando en la investigación sin tener el acceso sobre todo a las áreas más de ciencia dura, los laboratorios que están cerrados, ciencias médicas también que están teniendo hartos desafíos. Esa parte la hemos resuelto en cierta medida, pero es donde está la mayor urgencia de volver a la presencial, aún así cuando la virtualidad también les ha permitido, digamos, seguir colaborando, y nosotros al menos como oficina, en este caso hablo de Relaciones Internacionales, hemos tratado de apoyar la visibilización virtual de la red de investigación y colaboración de nuestros académicos, para que ellos se sientan apoyados, digamos, y que tengan algunas plataformas, como estas, por ejemplo, donde se puede seguir colaborando, profundizando los lazos que tienen y no perder, digamos, ese contacto entre tanta demanda de docencia virtual, de las tareas que uno tiene que responder, la vinculación con el medio, la investigación, los papers, y cómo además de eso seguir manteniendo mis contactos. Eso no es fácil, digamos, poder cubrir todos los aspectos que los académicos que tienen que cubrir en este aspecto, que no hay que dejarlo, digamos, de lado, porque efectivamente una vez que esto se retome, ese balance y el crecimiento de nuestra red internacional, finalmente nosotros dependemos de los académicos y académicas que son los que gestionan realmente los convenios. Nosotros tal vez hacemos el papeleo que está detrás de eso, pero la real actividad internacional la llevan nuestros académicos, los profesionales, los administrativos, los estudiantes, quienes implementan estas acciones internacionales. Y ahí donde estoy muy de acuerdo con Marcos, que somos gestores y articuladores de diferentes puntos que se deben conectar para que todo funcione, es una cadena finalmente. Y esos puntos son claves para que a futuro también podamos seguir avanzando en ese aspecto. Quisiera preguntar ahora a Marcos, en este debate tan interesante, en realidad, porque se está abriendo un mundo que todavía muchas consecuencias no las vislumbramos, pero durante 10 siglos la universidad básicamente uno podría decir que siguió más o menos un formato muy similar, obviamente con los adelantos del progreso de cada época, pero básicamente fue un aula donde se juntaban profesores con alumnos, y ahora que esta pandemia ha generado un movimiento que uno podría decir casi cósmico, digamos, en que se instala el mundo virtual, y como ustedes mismos dijeron, probablemente vamos a convivir en el futuro en un régimen híbrido, donde tengamos virtualidad más presencialidad. Pero
yo quería también referirme al qué significa eso en materia de competencia. Vemos que en el mundo hay un montón de universidades, en el hemisferio norte en particular y también en Australia, que dependían en buena medida de estudiantes extranjeros, muchas de las cuales amenazan con cerrar. Quizás no sea tanto la realidad de nuestro país, pero sí hay un porcentaje que ya no va a volver. Y al mismo tiempo, bueno, eso genera que hay estructura, hay infraestructura, muchas grandes universidades que tienen infraestructuras gigantes que estaban concebidas para este mundo presencial, que van a quedar probablemente sobredimensionadas. Y también el tema de la posibilidad de compartir cátedra o currículum con otras universidades, que también ya se está viendo en Estados Unidos, donde uno se matricula en una universidad y puede tomar ramos de 5 o 6 sacando el título de esa universidad donde se matriculó. Entonces todo esto genera muchas oportunidades porque de alguna manera baja las barreras de entrada, pero al mismo tiempo incrementa la competencia al poder accederse a universidades que tradicionalmente no se podría haber ido por la presencialidad y por los costos involucrados. Entonces, ¿cómo en ese contexto se mueven las universidades chilenas y en particular la Universidad Católica de Valparaíso, una universidad de regiones, que tiene que, moverse en este movido escenario? Mira, yo creo que tu diagnóstico es muy preciso, muy certero. Hay todavía muchos cuestionamientos que están en el aire, muchas preguntas sin respuesta. Se intuye, por ejemplo, el tema de la sobredotación de infraestructura. Las instituciones, por ejemplo, empiezan a evaluar formatos y públicos nuevos. La Pontificia Universidad Católica del Valparaíso es una universidad muy tradicional. De hecho lo es una de las fundadoras del sistema de educación superior chilena, una de las más antiguas del país, si no me equivoco, la cuarta. Avanza hacia su centenario. Y hoy día, por ejemplo, naturalmente estamos todos en la casa y trabajando y impartiendo clases en línea. Pero lo que se espera es que esto se tienda a normalizar, regresemos paulatinamente a las aulas, pero también que la educación superior se pueda entender como un fenómeno más continuo, que algo que en Chile, si bien existe el concepto de formación continua, yo creo que hay instituciones que las más tradicionales no han entrado o nunca entraron decididamente en la formación, por ejemplo, profesional de personas que trabajan en formatos híbridos, como lo que estamos conversando. La universidad nuestra tiene un amplio número de posgrados, muchos de ellos con enfoque profesionalizante, pero yo creo que hay muchas más oportunidades para una institución como la nuestra. Y estoy pensando simplemente, por ejemplo, en lo que hay que hacer en cuanto a la estructuración de la duración de las jornadas académicas. Respecto a, por ejemplo, nuestra universidad hace poco sancionó un decreto a través del cual algo tan básico como la unidad de tiempo que determina cuántos créditos se otorgan por un curso ha sido reducida. Una hora pedagógica en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso hoy día dura 35 minutos, ¿ya? Para estructurar una carga académica semanal acorde con lo que necesita un estudiante hoy día. No puede un estudiante tener, por ejemplo, una carga académica de 60 horas semanales. Eso significa que el estudiante no tiene tiempo para otra cosa que dedicarse exclusivamente a sus asignaturas. Por lo tanto, si tú eso lo extrapolas en una realidad de un estudiante a una carrera y a una estructura de docencia en una institución, lo más probable es que esa infraestructura que tenías antes estaba bastante ocupada por la dispersión horaria de la programación académica. Si tú acotas eso tiene ciertas consecuencias incluso en el uso de los espacios. Puedes dar lugar a lo que en algunas instituciones se llama la jornada vespertina para profesionales, por ejemplo. Estoy hablando de un retorno a cierta presencialidad, por supuesto, que yo lo que te decía, se va a combinar probablemente con lo online, lo virtual, y vas a tener a lo mejor franjas de trabajo en horarios vespertinos, en espacios físicos, y en otros momentos vas a tener a esos estudiantes conectados en otros horarios o incluso asincrónicamente, Juan Pablo. Eso es muy interesante, porque yo creo que una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia es asumir más claramente la autodisciplina, difícil por supuesto siempre, como concepto asociado a nuestra naturaleza humana inquieta, pero la autodisciplina, el autoaprendizaje, para que puedas tú tomar ciertos módulos de una carga académica de manera autónoma en el momento que tú puedas hacerlo. Imagínate, tienes presencial, virtual sincrónico, virtual asincrónico, una serie de posibilidades, yo te diría, que son muy interesantes y que pueden llevar a un proyecto académico a ampliar las posibilidades
con todos los desafíos que eso tiene, y a una institución como la Católica del Paraíso incluso incursionar en algunos espacios que hasta ahora no lo venía haciendo tan claramente. La institución, por ejemplo, nuestra, recientemente ha anunciado la construcción de nuevos espacios con fines que van desde la docencia hasta la investigación. Por ejemplo, se adquiere una propiedad en la Avenida Brasil, donde históricamente se emplaza la Universidad de la Avenida Brasil en Valparaíso, donde se instalará el nuevo Instituto de Geografía. Un instituto que junto con la docencia está muy dedicado al desarrollo de la investigación aplicada en ámbitos que están muy, muy vigentes, que tienen que ver con el desarrollo urbano, la ciudad inteligente, el medio ambiente, el uso de la energía, etc. Entonces, yo creo, Juan Pablo, hay un mix de oportunidades para instituciones de educación superior que está haciendo o catalizando esta situación que estamos enfrentando. Muchas gracias. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Agradecer a los invitados de hoy, ¿cierto? A Marcos y a Anuc por su destacada participación en el programa. Este programa, como les comentaba en un comienzo, se emite a través de UCB Radio todas las semanas, cada miércoles a las 16 horas. En la próxima sesión analizaremos los desafíos del cambio climático y cómo disminuir la temperatura global con los expertos Marcelo Mena y Ayel Muñoz. Una vez más los dejamos invitados a la próxima edición de Zoom a la Actualidad Internacional. Sigan cuidándose y nos vemos y nos escuchamos cada miércoles por UCB Radio. Esto fue Zoom a la Actualidad, una visión de lo más importante internacionalmente con su impacto en nuestra región. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich.